Muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Vamos a dar unos 30 segunditos más para que se nos termine de conectar la gente y empezamos en medio minutico. Muy bien. Eh, por cuestiones de tiempo y por respeto a su tiempo, vamos a empezar entonces en este momento. Muy buenas tardes para todos. De nuevo, muchísimas gracias por acoger nuestra invitación a nuestro webinar de hoy, que es sobre las tareas y exámenes en línea utilizando Gradescope. Mi nombre es Catalina Londoño, del equipo de servicios profesionales y educativos de Turnitin América Latina. Están conmigo en el chat Olga Steri y Leslie Briggs del equipo de Gradescope, que van a estar pendientes de sus preguntas y van a estar muy atentas respondiendo todo lo que ustedes tengan. De todas maneras, yo voy a estar también revisando qué está pasando en la sección de preguntas y respuestas que tienen ustedes activa. Y tenemos también a Stephanie Goldberg del equipo de mercadeo de América Latina, que va a estar también pendiente de todo el funcionamiento del webinar. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y nos fuimos. Entonces, antes de comenzar, sus micrófonos están apagados. Obviamente, pues entenderán, tenemos muchas personas en el webinar, entonces para evitar un poquito el caos, van a tener micrófonos apagados. Todas las preguntas, por favor, por la sección de preguntas y respuestas. Estaremos muy prestos a atenderlas. Lo que no alcancemos a responderles, vamos a estar pendientes para enviarles la respuesta o ponerlo en nuestra sección de preguntas y respuestas que está disponible en línea. Y bueno, sin mucho más preámbulo, nos fuimos. ¿Qué es lo que hacemos? Y aquí voy a hacer un repasito del último webinar para los que no pudieron asistir y como para que nos pongamos en sintonía y entendamos qué es lo que hacemos y para qué es que sirve Gradescope y para qué es que le sirve en este momento tan importante y tan particular que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto es una plataforma para calificar. Es, digamos, en muy pocas palabras. ¿Para calificar qué? De todo. Eso es lo más bonito que tiene Gradescope. Entonces, diferentes tipos de trabajo. Ustedes pueden calificar exámenes, pueden calificar cosas que estén escritas a mano, pueden calificar tareas, pueden calificar código, programación. Interesante que puede ser que el profesor cargue las tareas de los estudiantes o los estudiantes mismos carguen sus tareas en diferentes formatos, inclusive piensen, no sé, en una tarea de matemáticas, por ejemplo, que el estudiante la escribe en su hoja cuadriculada, la puede volver un PDF con su teléfono celular y eso lo podemos también entonces utilizar para hacer calificación. Entonces es cargado por el estudiante o cargado por el profesor en diferentes tipos de formatos, incluyendo imágenes. El profe puede utilizar los trabajos que ya tiene diseñados y funciona tanto en trabajos en papel, en este momento puede no ser tan práctico si estamos todos trabajando desde casa, incluidos nuestros estudiantes, y también, por supuesto, funciona con documentos digitales o trabajos en línea. Entonces, ¿cómo funciona en términos generales? Los estudiantes envían su trabajo, que puede ser un PDF, puede ser una imagen, preferiblemente PDF, pero ahorita hablamos un poquito de eso. El profe le califica sus entregas, entonces hay una manera, hay ciertos tipos de preguntas que se califican automáticamente, algunas preguntas entonces que se califican con unas rúbricas dinámicas que les voy a mostrar en un segundito, y el profesor puede enviarle las notas a sus estudiantes o exportarlas a un sistema académico, por ejemplo, que ustedes tengan, y luego obtener estadísticas bien detalladas de cómo se desempeñaron sus estudiantes en esa tarea particular. Entonces, digamos que eso es muy resumido lo que hace Gradescope. Para aquellos que son clientes también de Turnitin Feedback Studio, y nosotros efectivamente tenemos también herramientas de calificación. Piensen en los que tienen Feedback Studio que el tipo de rúbricas, el tipo de
tareas que se pueden calificar o que es más práctico calificar utilizando Feedback Studio son tareas como de textos, o presentaciones o ensayos que se ajustan a una rúbrica como tipo matriz. Mientras tanto, en Gradescope podemos calificar otro tipo de documentos, de tareas, como por ejemplo diagramas a mano, exámenes escritos a mano o no, algunas preguntas de respuesta corta, código, programación, selección múltiple. Entonces hay diferentes tipos de tareas que aplican mejor para uno o para el otro. Bien, ¿qué es lo que sí vamos a cubrir hoy? Esto como para que nos pongamos de acuerdo. La idea es entonces que más o menos hasta la 1:30 les voy a estar mostrando muy específicamente las tareas en línea y luego vamos a dejar un espacio de unos 10 o 15 minutos para sus preguntas, ¿ok? Y bueno, como ya saben y como se están dando cuenta, de todas maneras vamos a estar respondiendo preguntas permanentemente en el chat. Entonces, ¿qué sí vamos a cubrir? Cómo inscribirse y crear una clase. En este momento les voy a mostrar rápidamente cómo lo van a hacer para aquellos que aún no tienen Gradescope. Los tipos de tareas, les voy a mostrar los 5 tipos de tareas que soportamos, pero nos vamos a enfocar, digamos que el tema específico de hoy, donde nos vamos a demorar casi todo el tiempo, es en las características y configuración de las tareas en línea, tareas, exámenes en línea. Entonces vamos a enfocarnos mucho acá, vamos a ver la vista del estudiante, valga la redundancia, de esta parte de tareas en línea y les voy a mostrar entonces dónde están los recursos y soporte. ¿En qué no nos vamos a enfocar? Para no generarles falsas expectativas. El detalle de los otros tipos de tarea que no son la tarea en línea, vamos a dejarlo para más adelante en otra sesión. No vamos a ver entonces el día de hoy los trabajos cargados por el profesor, vamos a ver las tareas en línea que el estudiante es el que pone sus respuestas. No nos vamos a enfocar en calificación con rúbricas, les voy a mostrar solo rápidamente dónde están. Hay una opción muy interesante de calificación asistida de agrupación automática y no nos vamos a enfocar en las integraciones con LMS, incluidos, justamente estoy viendo una pregunta al respecto, incluidos Blackboard, Moodle y demás. Entonces, ¿es posible hacer la integración? No nos vamos a enfocar en eso el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y antes de irnos a ponerlo a funcionar, a lo que vinimos, les voy a hacer una pregunta cortica, solamente como para saber quiénes son ustedes. Entonces, les voy a poner una pregunta para que nos respondan, por favor, en sus pantallas. Son 3 preguntitas, entonces van bajando. La primera es, ¿desde dónde nos acompañan? Para saber quiénes están con nosotros hoy. Yo los estoy acompañando desde Colombia, no les dije. Steffi y Alex del equipo de mercadeo nos están acompañando desde México. Olia está en Canadá y Leslie está en Estados Unidos. Así que tenemos un equipo bastante internacional el día de hoy. Entonces vamos a ver ustedes más o menos desde dónde están acompañándonos. La segunda es cuál es el rol que cumplen en su institución. Y la tercera es si han utilizado Gradescope o no. ¿Ok? Los voy a dejar unos 20 segunditos más. Y les pido entonces que respondan en la pantalla. Muy bien. Tenemos la mayoría de gente de Colombia, Perú, Ecuador y México. Hay otros países también por allí con alguna representación. La mayoría son profes de educación superior y la mayoría no ha utilizado Gradescope. Así que bienvenidos. Bienvenidos a cómo es que funciona esto. Entonces nos fuimos en vivo. Vamos a poner a funcionar a este muchacho. Entonces, lo primero, ¿cómo ingresamos a Gradescope? ¿Cómo es que esto funciona? Entonces, ustedes entran a Gradescope, miren bien cómo se escribe. Voy a dejar este un poquito más grande aquí. Listo. Entonces, bien, miren bien cómo se escribe, gradescope.com. Y bueno, los que no lo han utilizado, los que ya lo utilizaron y ya tienen creada su contraseña, por supuesto, pues que van simplemente a ingresar. Los otros van a crear su cuenta que se llama Sign Up.
es importante para los que no están familiarizados y que tengan esto en cuenta. Uno, Gradescope toda la interfaz está en inglés. Ustedes pueden poner sus cosas en español, no hay ningún problema y soporta caracteres especiales. Mi apellido es Londoño, ¿no? Y ya se van a dar cuenta que mi apellido está bien, pero soportamos caracteres especiales y demás, pero toda la interfaz la van a ver en inglés, así que nos toca adaptarnos un poquito. Lo otro que es importante que tengamos en cuenta es motivo COVID. Entendemos que esta es una plataforma que les va a ayudar un montón. En este momento que nos tocó a todos volvernos en línea sin mucho preaviso, entendemos que eso es importante para ustedes y nosotros nos vemos como una herramienta que les va a prestar un soporte muy importante. Así que la versión completa de Gradescope, incluyendo lo que les voy a mostrar hoy, está abierta para todos los usuarios hasta finales del año, ¿ok? Hasta diciembre de 2020. Entonces, en este momento, si ustedes crean una cuenta por aquí por Sign Up, como instructores, van a tener acceso a todas las características de Gradescope gratis hasta finales del año, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, dicho eso, ustedes se van a inscribir como instructores, pongan sus nombres, apellidos, el correo institucional, nos ayudan un montón si ponen sus correos institucionales, no sus correos personales. Aquí van a buscar el nombre de su universidad o su institución, si son un colegio, entonces por aquí ponen el nombre de su institución. Hay muchos que ya están creados, pero si no está creado, si no encuentran el nombre de su institución, pues lo pueden agregar allí. Y aquí pues en el código de invitación no pongan nada, lo dejan en blanco y listo. Después se demora unas horitas el proceso, entonces les van a probar y ya van a poder entrar a Gradescope, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces así es que entran de nuevo. Todas las opciones de Gradescope van a estar disponibles para ustedes. Todas las opciones de la versión completa van a estar disponibles hasta diciembre. Muy bien, dicho eso, ¿cómo es que funciona el asunto? Ustedes van a tener, cuando creen su cuenta por primera vez, van a tener un par de cursos de prueba para que ustedes hagan sus ensayos y se enloquezcan allí. Lo normal y el curso normal de esto es que ustedes van a crear sus clases dentro de Gradescope. Entonces, para crear clases, piensen en crear nuevos cursos. Eso no es en lo que me voy a enfocar el día de hoy. Justamente, esto es como porque hay muchos de ustedes que son nuevos, entonces como para que tengan la idea. Entonces van a crear cursos nuevos. El curso, ¿cómo se llama? Pues se llama como se llama en sus clases. Ustedes van a tener la posibilidad cuando crean nuevos cursos, o hay para un curso que ya existe, y ustedes van a tener aquí las tareas que le han puesto a sus estudiantes, tienen la posibilidad de agregar la lista de estudiantes, o si tienen, por ejemplo, monitores que les ayudan a calificar, también los pueden agregar. Eso se llama roster, que es la lista. Bueno, y ahorita hablamos un poquito de estas otras cosas que tenemos por acá. Bien, dicho eso, yo ya tengo una clase creada. Mi clase se llama Gradescope 202. Entonces, ustedes crean su clase. Yo ya tengo mis estudiantes inscritos en mi clase. No me voy a detener allí. Pero lo que nos queremos enfocar hoy, el punto del día de hoy, es justamente crear y ver cómo funcionan las tareas en línea. Entonces, cuando yo estoy en mi página principal del curso, aquí estoy viendo las tareas que ya tengo creadas, y si me voy a Assignment es tareas, si me voy para acá para Assignments, voy a crear un nuevo tipo de assignment, un nuevo tipo de tarea. Entonces vamos a crear. Y aquí me aparecen los 5 tipos de tareas que nosotros soportamos. Entonces, primer tipo de tarea, exámenes o quizzes que tienen una plantilla determinada. ¿A qué me refiero? Piensen cuando todavía veíamos a los estudiantes en persona, que uno les lleva una fotocopia y los estudiantes llenan su examen en los espacios en blanco que les dejamos, ¿no? Ese tipo de plantillas es a la que me refiero. Entonces, que tienen como la pregunta y un espacio determinado para responder cada una de las preguntas. No tiene que ser digitado ni mucho menos. O sea, el estudiante responde en el espacio que tiene. Entonces, ese es a lo que nos referimos con este, que es el primer tipo, que son exámenes o quizzes. Luego tenemos las tareas o sets de problemas. ¿Qué es eso? Es una tarea, yo le doy al estudiante los puntos que tiene que llenar y que tiene que terminar, pero el estudiante no tiene espacios específicos en una hoja para llenar, sino que lo llena como quiera. Entonces lo puede llenar en una hoja a mano, lo puede llenar en 2, se gasta 3 porque tiene la letra muy grande, escribe al derecho y al revés, no importa.
ese es para los exámenes, pues digamos que para ese tipo de trabajos que no tienen una plantilla específica. Luego tenemos estos que se llaman bubble sheet, que son estos que son como con hoja de respuestas. Entonces piensen, no sé, un examen tipo ICFES en Colombia, por ejemplo. ¿Cierto? Que los estudiantes tienen un cuadernillo con las preguntas y tienen una hoja de respuestas y van llenando aquí la hoja de respuestas. Ese es el tercer tipo de tarea que podemos calificar. Esta se califica automáticamente. Tenemos tareas de programación, código. Entonces ahí es bien interesante. Se puede calificar automáticamente como una especie de código que entrega el profesor, o se puede también calificar punto a punto, ponerles comentarios en medio del código, se puede hacer comparación de similitud entre código. Esa es esta cuarta tarea. Y esta es en la que me voy a enfocar hoy, que son las tareas en línea. Las tareas en línea son una hermosura. Lo que yo hago es que yo creo las preguntas, escojo una ventana de tiempo donde los estudiantes van a poder entrar y responder las preguntas en línea. En nuestra misma interfaz de Gradescope, los estudiantes van a ir respondiendo allí las preguntas y dependiendo del tipo de pregunta, ya les voy a mostrar con detalle, lo que va a pasar allí entonces es que algunas se califican automáticamente y otras las podemos calificar nosotros de manera manual. Entonces, como este es el objeto de nuestra sesión de hoy, entonces me voy a ir para estas tareas en línea. Está en beta, pero es un beta abierto, entonces todos van a tener acceso y le damos siguiente. Ok, entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cómo se va a llamar nuestra tarea? Entonces, tarea en línea, y le vamos a poner aquí para después encontrarla, abril 28. Muy bien. Vamos a poner desde cuándo y hasta cuándo está disponible esa tarea para que los estudiantes lo respondan. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir que estaba abierta desde este domingo hasta el próximo domingo. Próximo domingo, que es cuando, el 3 de mayo. Muy bien. Ahora, y obviamente puedo escoger la hora, hasta la 1 de la tarde está bien. Bien. Yo aquí lo tengo en hora Pacífico, que es la hora de California, pero pues ustedes ahí les aparecerá cuál es la hora que está, que es de acuerdo con la universidad que ustedes eligieron cuando se inscribieron. Bien. Ahora, podemos permitir que los estudiantes, pues como tener una ventana para estudiantes que entregan tarde y nos va a aparecer allí. No la voy a dejar activa, pero aquí hay una cosa que es súper interesante y es que yo puedo forzar a que haya un límite de tiempo. Entonces, el estudiante tiene una semana completa para empezar, pero yo puedo decir que la tarea que le voy a poner apenas empiece, tiene cierto tiempo para terminar. Entonces se demora, puede empezar en cualquier momento entre el 26 de abril y el 3 de mayo, pero en el momento que la encienda, tiene, por ejemplo, pues no lo vamos a poner aquí a mano tampoco, 60 minutos para terminar. Entonces, la tarea es de 1 hora, en cualquier espacio entre esta fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahorita les voy a mostrar eso cómo se ve. Se vale que los estudiantes entreguen en grupo, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es que un estudiante hace la entrega y escoge cuáles son los miembros de su equipo. Cuando yo ya tengo, pues, mis estudiantes inscritos, en este caso no lo voy a poner, y creamos la tarea. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es como la interfaz donde yo estoy viendo lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Acá a la izquierda, en la mitad de la pantalla, yo voy a ir agregando las preguntas que mis estudiantes me van a responder en esos 60 minutos que les voy a dejar, ¿no? Y acá a la derecha me aparece cómo lo van a ver los estudiantes. Entonces, mira, yo aquí empezamos con la primera pregunta. Supongamos que mi primera pregunta va a ser sobre literatura. ¿Listo? Voy a decir cuántos puntos en total vale la pregunta. 10. Y acá es donde empiezo a escribir cuál es mi pregunta. ¿Ok? Entonces yo puedo empezar a escribir cuál de los siguientes autores latinoamericanos ha ganado un premio Nobel. Nobel. Listo. Entonces miren que yo aquí, esto es súper importante, es que yo tengo 5 tipos de preguntas que les puedo hacer a los estudiantes y las puedo mezclar. O sea, puede haber una pregunta de un estilo, otra pregunta de otro estilo. Entonces, hay preguntas, respuestas cortas. Ya les voy a mostrar en uno que ya esté hecho cómo se ve, pero tengo respuestas cortas, respuestas libres. Es que una respuesta corta es, por ejemplo, si fuera una pregunta de matemáticas, entonces la respuesta corta es
no sé, es el resultado de una ecuación y la respuesta corta es el resultado de 5, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una respuesta corta. Hay respuestas libres, entonces yo lo que hago es que le dejo un espacio al estudiante allí para que el estudiante escriba su respuesta, literalmente escriba en su equipo, puede ser en su computador, puede ser en su teléfono, donde lo vaya a resolver en línea. Respuestas de multiple choice, o sea, selección múltiple con única respuesta. Esa es esta. O la otra que tengo es selección múltiple con múltiples respuestas. Entonces es como seleccione todos los que apliquen. Y lo otro, que es súper interesante, es que los estudiantes pueden cargar un archivo como respuesta. ¿Sí o no? Entonces, un archivo como respuesta es cualquier cosa. Puede ser un archivo, no sé, mi pregunta puede ser que tome una foto de la fauna que está viendo por su ventana. El estudiante con su teléfono va y toma una foto y me carga eso. Pero lo otro es que puede ser, por ejemplo, una pregunta de matemáticas que el estudiante se demoraría mucho escribiéndola en un editor de ecuaciones o, digamos, si no domina muy bien LaTeX, qué sé yo, se va a demorar escribiéndola un rato, pero la puede hacer a mano, tomarle una foto a esa respuesta y cargar ese archivo. Eso es el tipo de cosas que podemos soportar aquí en carga de archivos, ¿ok? Entonces, dependiendo de mi pregunta, yo voy aquí a seleccionar cuál es el tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, yo voy a escribir aquí los autores latinoamericanos, supongamos, entonces yo digamos que pongo aquí Gabriela Mistral, y aquí pongo la respuesta, otro va a ser Pablo Neruda, qué sé yo, y aquí voy a poner a Gabriel García Márquez, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago, miren, Ave María, aquí está. Si yo lo escribo bien, es mejor. Ahí está. Entonces, miren cómo lo estoy viendo yo, cómo lo ve mi estudiante. ¿Ok? Entonces, si a la respuesta correcta o las respuestas correctas, dependiendo de cuál sea mi opción que yo haya seleccionado aquí, le voy a poner una X aquí entre el paréntesis. Así de sencillo. Entonces, miren que aquí lo estoy escribiendo yo, lo estoy organizando y aquí miren lo bonito que se ve. Además, y así es como lo va a ver mi estudiante. ¿Ok? Entonces, voy a irme para una tarea que ya tengo lista. ¿Ok? Porque les quiero mostrar cómo se ve cuando hay diferentes tipos de preguntas. ¿Ok? Entonces, miren esta. Yo, por ejemplo, aquí en esta pregunta, mi primera pregunta es mi pregunta de física y tengo dos subpreguntas. ¿Ok? Entonces, mi pregunta de física tiene un pedazo que es de estática y un pedazo que es de óptica, por ejemplo. Y noten que a mi pregunta de estática yo le agregué una imagen a la pregunta. Entonces, se puede agregar imágenes a la pregunta o a la respuesta. Entonces, lo que yo quería era acá mostrarle a mis estudiantes cómo, digamos, un esquema para que ellos me entiendan mejor la pregunta. Perfecto. Entonces, cuando estoy escribiendo la pregunta, le doy Insert Images, o sea, insertar imágenes. Entonces, le puedo ir agregando acá mismo, le puedo ir insertando imágenes para que la pregunta me quede ilustrada y mi estudiante entienda perfectamente qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que él tiene que hacer. Bien, y entonces en este caso, por ejemplo, aquí tengo, esto aquí significa que yo le puse insertar una respuesta libre. Ya les voy a mostrar cómo lo ve el estudiante. Entonces, en este caso, tengo mi pregunta, tengo la imagen que está soportando mi pregunta para que mi estudiante me entienda, y aquí es donde el estudiante me va a tener que responder escrito. ¿Ok? Acá hay otro tipo de pregunta diferente. Entonces, en este caso, ¿qué tengo? Una opción para que el estudiante cargue su propia respuesta y además mi estudiante va a tener que escribir un pedacito de respuesta. Entonces miren que puedo mezclar un poquito los tipos de respuesta. Aquí tengo otra pregunta. Miren que esta es una respuesta corta. Entonces esta es, tienen que resolver una ecuación sencilla y tiene que poner aquí la respuesta, pero la respuesta es corta. Las respuestas cortas se califican solas, ¿ok? Bien, entonces, noten que aquí en esta en particular, yo tengo empezando y terminando
mi ecuación, tengo doble signo de dólar. ¿Qué significa? Que él lo va a ver como si fuera LaTeX. Para los profesores de matemáticas o de economía que les gusta utilizar y que utilizan LaTeX para las ecuaciones, por ejemplo, integrales y derivadas y demás, que se ven mejor en LaTeX, entonces pueden utilizar simplemente rodeando con doble signo de dólar. ¿Ok? Entonces miren cómo se ve. Se ve con formato de ecuación. ¿Ok? Bien, aquí tengo entonces una opción de respuesta, de única respuesta, selección múltiple con única respuesta. Y aquí tengo selección múltiple con dos respuestas. Entonces a cada respuesta correcta le voy a poner X. Selección múltiple, los dos tipos de selección múltiple y respuesta corta se califican solos. ¿Ok? Los otros yo los califico, ¿cierto? Pues si es obviamente cargar una imagen o una respuesta abierta, entonces yo los califico. Bien, entonces esto es como se ve. Aquí están todos los tipos de respuesta. Algunas respuestas las ilustré, otras no. Hay de todo tipo aquí. Vamos a ver qué ve mi estudiante. Entonces, mi estudiante está acá. ¿Ok? Entonces, a él ya le puse la tarea en línea. Lo que pasa es que esa no la guardé. Vamos a ver cómo ve el estudiante la tarea que les acabo de mostrar. Entonces, este es mi estudiante. Mi estudiante se llama Catalina Londoño, estudiante. Y aquí, entonces me dice, vea, esta tarea está desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo, tiene 60 minutos para hacerla, apenas empieza. Entonces el estudiante comienza la tarea y acá le aparece una opción, pues, o un contador más bien, que dice cuánto tiempo tiene todavía para terminar. Entonces mi estudiante está aquí sentado juicioso haciendo su tarea. ¿Cómo va a responder? Miren que se ve como se me veía en el panel de la derecha. Entonces aquí el estudiante tiene que escribir la respuesta. Entonces, yo soy una muy buena estudiante, como se pueden dar cuenta. Aquí entonces miren que dice, adjunte una ilusión óptica y explíquela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar un archivo que lo tengo en mi carpeta por aquí que se llama Gradescope. Aquí entonces aquí tengo el archivo listo, lo voy a colgar, colgué un JPG, perfecto, y aquí tengo que poner la explicación. Listo, ahí está. Entonces ya tengo colgado el archivo y demás. Aquí tengo entonces mi ecuación, entonces 20x menos 10 igual a 10, entonces yo pienso y digo, y voy a decir que eso me va a dar 2. Eso se me va a calificar solo. Aquí en autores latinoamericanos, ¿quién es el autor del amor en los tiempos del cólera? Uno de mis libros favoritos en la vida real. Entonces yo voy a decir, yo sé con certeza que es Gabriel García Márquez. ¿Y quiénes son los autores que han ganado el Premio Nobel de Literatura? No estoy segura. Yo voy a calcular que son estos 3. Listo. Perfecto. Entonces, cuando ya esté listo, voy a entregar. ¿Ok? Hay una cosa muy interesante aquí. Voy a volver a mi versión del profesor. Y lo voy a abrir aquí para que vean ustedes los títulos. Entonces miren que hay uno que es un relojito, como un menú que es un relojito que se llama extensiones. En extensiones, para estudiantes que tienen necesidades especiales, o piensen en esto y pasa, y les va a pasar. Un estudiante tiene 60 minutos para hacerlo y me llama en pánico porque se le dañó el internet. ¿Cierto? Todos estamos usando internet al mismo tiempo, el estudiante tiene 60 minutos, está pensando y de pronto el internet murió y me llama, me escribe por WhatsApp, profe, no tengo internet, ayúdeme, hagamos algo. Entonces yo le puedo dar a ese estudiante específicamente una extensión de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a agregar una extensión a mi estudiante Catalina, la vamos a buscar, a Catalina Londoño estudiante, y le puedo decir que le voy a agregar, por ejemplo, ¿qué le agregamos? 15 minutos, ¿ok? Entonces, le agrego una extensión a ese estudiante por un tiempo determinado y mi estudiante, que es este, miren que eventualmente se me va a subir aquí el tiempo que le queda a mi estudiante para responder, ¿ok? Entonces, ahí sigue pensando, pero eventualmente lo que va a pasar es que yo le puedo subir el tiempo a un estudiante. Entonces, ¿cuál es el caso de uso de una cosa o de la otra? Es
que mi estudiante o tenga necesidades especiales o que mi estudiante tenga, yo sí le di agregar extensión, sí. Entonces, que mi estudiante tenga necesidades especiales o que mi estudiante haya tenido algún problema. Y créanme que sabemos que eso está pasando en este momento y por alguna razón, puede ser mi navegador, tuvo un problema de personalidad. Bien, pero en todo caso, lo que va a pasar allí es que mi estudiante va a ver cómo se le aumenta el contador de tiempo, ¿ok? Eso es entonces cómo lo vería el estudiante. Vamos a ver. Mientras tanto, les quiero mostrar qué más está pasando. Entonces, mientras tanto, cuando yo veo entonces aquí en extensiones cómo está el uso del tiempo de mis estudiantes, y parece que tengo algún problemita con internet, pero les quiero mientras tanto mostrar qué pasa cuando se les acaba el tiempo a los estudiantes. Entonces, cuando se les acaba el tiempo a los estudiantes, pasa esto. Digamos, a este estudiante ya le queda un segundo. Ay, me pasé. Entonces, en el momento que se les acabe el tiempo, todas las preguntas se envían donde vaya, ahí en ese punto, digamos que se van a enviar, y se le bloquean, de manera que el estudiante no pueda seguir escribiendo allí pues si se le acabó el tiempo, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, para que el estudiante no siga escribiendo y todas las preguntas entonces se van allí a bloquear, o todas las respuestas. ¿Qué más va a pasar? Entonces, cuando mis estudiantes ya me entreguen, estoy aquí y por alguna razón seguimos en bloqueado, pero una vez mis estudiantes me entreguen, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo puedo, entonces, las preguntas que se califican automáticas, es decir, las preguntas de selección múltiple con respuesta única, las preguntas de selección múltiple con respuestas, con varias respuestas, y las preguntas cortas se califican solas. Y las otras, o sea, las de respuesta libre y las de colgar archivos, esas entonces yo me voy a meter a la calificación de mis estudiantes y voy a tener la posibilidad de calificar con una rúbrica dinámica como la que les mostré en el webinar pasado, que si no lo han visto, está la opción de verlo en nuestra página web. ¿Listo? Voy 3 minutos pasadita, pero les voy a mostrar aquí muy rápidamente dónde están entonces las ayudas. Entonces tengan en cuenta, recuerden que Gradescope funciona en inglés. Como yo les mostré, la interfaz es en inglés, pero es bastante ilustrada. O sea, ustedes van a tener iconos como para recordar todo. Si alguna instrucción le tienen que dar al estudiante, díganle, no sé, vaya al botón verde. Pues las preguntas ustedes se las pueden poner en español, así que allí no va a haber ningún problema. Y ustedes les pueden enviar algunas instrucciones en español como para que ellos no se enreden, pero pues no va a haber mucho problema, la verdad, porque pues es bastante gráfico también la interfaz. Pero para que lo tengan en cuenta, cuando entran a Gradescope, aquí a la página principal, van a tener aquí una cosa que se llama Help Center y los va a llevar hasta acá. Entonces aquí están, va a haber diferentes tipos de flujos en los que ustedes pueden trabajar. Aquí están, pues obviamente el flujo en el que estamos hablando son las tareas en línea, pero está la explicación de cómo funcionan todos los demás. Entonces aquí pueden revisar, hay una sección súper bonita con videos corticos de 2-3 minutos de cómo funciona todo, y es súper importante que, espérense, ya les voy a contar por aquí que este correo, que es help, como ayuda en inglés, @gradescope.com, es el correo que tenemos disponible para responder sus preguntas. Si envían las preguntas en inglés, probablemente nos demoremos un poquito menos respondiendo, pero las pueden enviar en español, no hay ningún problema. Hay varias personas del equipo de Gradescope que les van a poder también responder en español, entonces envíen sus preguntas a help@gradescope.com. Específicamente, si necesitan contactar con el equipo de ventas, entonces se pueden escribirle a latam@turnitin.com. Inscríbase. Ustedes en Gradescope lo van a amar, es lo máximo, es facilísimo
para calificar, tiene una cantidad de ventajas. Estas tareas en línea las estamos actualizando. No les quiero decir, no quiero sonar exagerada, pero cada semana hay una cosita nueva que sale de acuerdo con las mismas sugerencias que ustedes nos están haciendo todo el tiempo. Entonces, los invito a que se inscriban, a que empiecen con alguna tarea sencilla para que revisen, que va a ser muy útil para sus estudiantes. Y antes de revisar la sección de preguntas y respuestas, que tenemos 10 minuticos como para las preguntas que veamos muy comunes, tenemos 2 eventos próximos. Como les dije, ya tuvimos un webinar como cubriendo en términos generales qué es todo lo que hace Gradescope. Está disponible en línea, pero tenemos uno específicamente para hablar un poquito de tareas en casa, y ahí les voy a mostrar cómo funcionan las rúbricas dinámicas. Ese lo vamos a hacer el próximo lunes 4 de mayo a la 1 de la tarde, en esta misma hora. Yo estoy en Colombia, entonces hora Quito, Lima, Bogotá, México. En este momento estamos todos a la misma hora, 1 de la tarde. Si están en Chile, Argentina, les toca hacer la cuenta. Creo que son 2 horas más. Bien, y tenemos la próxima semana el primer encuentro virtual Comunidad Turnitin que vamos a tener. Vamos a hablar de los otros productos de Turnitin también. Vamos a tener una conferencista invitada que es fascinante. Vamos a tener unas sesiones simultáneas. Esto es entre 9:30 y 12:30, hora Bogotá, Quito, Lima, el próximo jueves 6 de mayo. Les voy a pedir por aquí a Steffi o Alex que nos pongan los enlaces a esto en el chat, para que queden ustedes con estos enlaces para que se puedan inscribir a alguno de estos eventos si están interesados. Listo. Y tengo un ratico para revisar preguntas, entonces si alguno me quiere dar idea de preguntas, yo de todas maneras he visto que hay varias preguntas sobre LMS. Les dije que no me iba a enfocar en eso y pues de hecho no era el objeto de hoy, pero para resolverles la pregunta. Sí nos integramos con Canvas, con Moodle y demás. Particularmente lo que hacemos es integrar lista de estudiantes, y lo que podemos hacer es, se califica todo en nuestra interfaz de Gradescope, y las notas las transferimos a las libretas de notas de los LMS. Eso sí pasa, se puede hacer, pero eso no está dentro de lo que estamos ofreciendo gratuitamente hasta diciembre. Entonces, para hacer la integración, sí toca que se comuniquen con el equipo comercial, porque esta es una integración a nivel institucional y que requiere trabajo de ingeniería. Entonces, las integraciones específicamente sí valen. Ahora, Gradescope o Turnitin no reemplazan un LMS. Nosotros hacemos cosas distintas. Entonces, Turnitin en términos generales lo que hace es revisión de similitud, Turnitin Feedback Studio o Originality Check, que es con lo que ustedes están más familiarizados. Turnitin Feedback Studio permite hacer retroalimentación en tareas que se ajustan como a matrices de calificación completas, como tareas tipo ensayo, por ejemplo, cosas de ese estilo. Esta plataforma entonces lo que permite es calificación de todo tipo de trabajos, incluyendo, acá hay un ejemplo súper bonito que les quiero mostrar, del tipo de tareas que se pueden calificar utilizando Gradescope. Entonces miren que hay, qué sé yo, tareas de computadores, de física, de matemáticas, de química. Estas son las que se pueden calificar más fácilmente en Gradescope, pero un LMS es para otra cosa. En el LMS, además de tener esto como que se puede integrar, ustedes van a tener opciones de colgarles documentos a los estudiantes para leer, de manejar unos calendarios, etcétera, que no es exactamente lo que nosotros hacemos directamente con Gradescope o con Turnitin Feedback Studio o con Turnitin Originality Check. Entonces no reemplazamos los LMS, ¿ok? Alguien me preguntó, vamos a ver si ya nos está funcionando, cómo si ya se recuperó, cómo se pone la respuesta correcta. Entonces, él nos da las pistas. Cuando estamos haciendo escribiendo ¿cómo se llama esto? Las respuestas. Entonces, para las por ejemplo, de selección múltiple con única respuesta, yo los pongo entre paréntesis y a la que le ponga la X, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Aquí la veo que me aparece como en otro colorcito.
pues a mí, al profesor, al estudiante, por supuesto, no, no le va a aparecer. Y cuando son de múltiple respuesta, pues selección múltiple con múltiple respuesta, entonces le pongo la X, lo pongo aquí entre corchetes o paréntesis cuadrados y le pongo la X a todas las respuestas correctas. En este caso, por ejemplo, que es una respuesta corta, yo puedo poner la respuesta después del espaciecito que se me abre automáticamente aquí, yo le pongo la respuesta correcta entre paréntesis. Incluso cuando son respuestas de matemáticas, le puedo dar como un, un, un espacio, un poquito de libertad al estudiante, por ejemplo, si son, esta no, porque esto pues la respuesta es 1, pero si fuera con decimales, por ejemplo, entonces puedo decir que sea esto más o menos tanto, ¿sí? Esto como todas las instrucciones las van a encontrar aquí en la parte de ayuda. Entonces la respuesta correcta aquí la pongo así, la respuesta correcta, estas que son las 3 que se califican solas, simplemente con la X o poniéndolo entre paréntesis. Las otras, si no se califican solas, entonces es así, me toca a mí calificarlas después con rúbrica. Para calificarlas con rúbrica, de hecho, vamos a ver si ya se recuperó. Para calificarlos, miren que aquí ya el estudiante me envió, ya me aparece calificado un pedazo, 100%, porque pues esos son las calificaciones de mi estudiante, las que se hicieron solas, pero las otras simplemente yo me voy para la pregunta y puedo empezar a calificar aquí añadiéndole ítems a la rúbrica. Entonces, por ejemplo, si el estudiante efectivamente la respuesta correcta, le empiezo a restar puntos si mi estudiante tuvo algún problema. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo, faltó claridad en la respuesta, por decir cualquier cosa. Entonces, de 10 puntos le voy a restar 3. Listo. Y a este estudiante, y así. Entonces, lo que voy a ir haciendo es agregando, esta la tengo en positivo, entonces aquí le voy a restar 3. Y lo que voy haciendo es agregando o sumando o bajándole puntos de acuerdo con la manera como yo organice mi rúbrica, pero eso lo podemos ver con mucho más detalle en el webinar que vamos a tener la semana entrante, ¿ok? O en el que ya pasó. Ahí les expliqué un poquito más cómo funcionaban estas rúbricas dinámicas, pero lo cierto es que yo voy a poder ir agregándole cosas a mi rúbrica a medida que voy calificando y se me van actualizando las calificaciones de todos los estudiantes. Es una hermosura. Entonces, estas que no se califican solas, las voy calificando con rúbrica y voy pasando de trabajo en trabajo de cada estudiante. Entonces van a ver, es súper chévere. Listo. ¿Qué más tengo por aquí? Los resultados aparecen en algún cuadro. Claro, no se imaginan el cuadrazo. Ya les voy a mostrar dónde se ven. Miren cómo me aparecen las calificaciones de los estudiantes. Esta es de otra tarea, pero igual cuando ustedes califican con esta, se va a ver así. Entonces, cuando yo le pongo aquí revisar las calificaciones, lo voy a poner un poquito más chiquito. Entonces yo veo todo lo que sacaron mis estudiantes sobre la calificación máxima de esa tarea, pero además yo puedo ver las calificaciones por pregunta, las puedo poner etiquetas a cada pregunta para ver cómo se comportaron por etiqueta, que digamos que las etiquetas son temas, por ejemplo. Entonces yo voy a ver unas estadísticas, aquí está esta sección de estadísticas para ver cómo se comportaron los estudiantes. Entonces miren que aquí lo puedo ver por pregunta, aquí lo puedo ver por etiqueta, este no tiene etiquetas, pero aquí lo voy a poder ver por pregunta, por etiqueta, por elemento de la rúbrica que califiqué, o sea, son súper completas. Y esto que yo le califiqué a los estudiantes, después se los puedo mandar a ellos. Entonces el estudiante va a ver cómo le quedó calificado cada uno de los puntos de su tarea, va a ver qué elementos de la rúbrica utilicé, en qué se equivocó, en qué le fue bien, en qué no le fue bien. Entonces, después, cuando yo ya terminé de calificar, simplemente puedo poner aquí publicar calificaciones y al estudiante le llega su calificación completa. ¿Ok? Entonces van a tener unos cuadros súper completos, muchísimo más completos, créanme, que con cualquier otra manera de calificar. Entonces van a tener como todas estas opciones aquí disponibles para los estudiantes. ¿Listo? 1:45. Entonces, ya solo como para terminar, nos pregunta José Pablo, por ejemplo, si un estudiante está haciendo un examen y se le cae la conexión,
¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que, de hecho, no, esto no era lo que yo les quería mostrar. Ah, bueno, yo lo cerré. Pero si al estudiante se le cae la conexión, una de las cosas que puede pasar es que ustedes le den tiempo adicional. Y va donde está lo que pasa, el estudiante puede ir enviando las respuestas, entonces no va a haber ningún problema. Donde va, ahí es donde se va a recuperar. Lo que sí es que el tiempo le sigue corriendo. O sea, no se para el tiempo si se le cae la conexión. Por eso a algunos estudiantes les tenemos que dar extensiones, por ejemplo. Pero no se pierde pues como todo lo que había hecho, no faltaba más. Pobrecito. Listo. Ok, son la 1:46, no me quiero tomar más tiempo del que habíamos programado. De nuevo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Esta grabación les va a llegar para que lo tengan en cuenta y de nuevo, invitadísimos. Utilicen Gradescope, les va a servir un montón. Y en esta época de caos y de volvernos en línea todos, que entendemos perfecto qué es lo que está funcionando, esta es un tipo de herramienta que les va a servir mucho. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí terminamos el webinar. De nuevo, invitados al próximo, que vamos a hablar entonces de otro tipo de tareas y de la manera de calificar con rúbricas. Y bueno, pues los esperamos en nuestros próximos eventos de Turnitin América Latina. Que tengan un muy buen resto de tarde.